Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Al conjunto de actos que atentan contra la integridad física, psicológica, social y o económica de algún miembro de la familia, normalmente las víctimas de la violencia intrafamiliar suelen ser los niños y las mujeres. Bienvenidos una vez más a un episodio de Voces del Alma y hoy iniciamos con esta definición de lo que es violencia intrafamiliar y pues queremos agradecerles que nos estén acompañando nuevamente a este episodio y les saluda Pablo de León. Nelson Páez, bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan aquí en Voces del Alma? Les recibimos con un fuerte abrazo y un gran saludo, bastante emocionados, Pablito, de poder iniciar un programa más, agradeciéndole su escucha y su apoyo a través de los episodios. Interesante definición para el tema que traemos el día de hoy, Pablito, y quería agregarle ahí un poquito sobre una estadística que pudimos encontrar navegando en la Deep Web, como dicen por ahí, ¿verdad? Nos daban unas estadísticas, dicen que por ahí en Costa Rica, por el año 2015, se reportan más de 12.941 casos. Al igual que en Guatemala, nos habla de un incremento de 439% desde el 2004 al 2013. Entonces son estadísticas que ya nos vienen a decir la situación que están enfrentando las personas con este tema que nos traemos el día de hoy. Y una vez agregado a estas estadísticas, Palito, me da un enorme placer presentar a nuestra querida amiga Stephanie Segura. ¿Cómo estás, Steph? Bienvenida a este nuevo episodio. Hola, Neto. Hola, Pablito. Muchas gracias. Yo aquí estoy feliz de acompañarles nuevamente. Estoy yo súper contenta tomándome mi agua dulcita en agua. Bueno, Pablito la conoce como panela allá en Guate. Y feliz de acompañarnos. Agua de panela. Agua de panela. Una noche más que podemos grabar un episodio. Yo me tomaré mi chocolate con canela. Pablito solo antojarnos, no se vale. De verdad, súper contenta de una noche más de poder grabar y de tener una invitada súper especial, doña Shirley Angulo, consejera, gestora de proyectos en sociedades bíblicas de Costa Rica, y pues que ya nuestros amigos escuchas se han ido familiarizando con su voz. Doña Shirley nos acompañó la semana pasada a grabar el episodio de Cambios Radicales, un megatema, que por cierto, doña Shirley, ya hemos recibido bastantes y muy buenos comentarios sobre este tema. Bienvenida, Shirley. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos tratando de aportar un granito de arena y qué rico agua dulce o agua de panela y chocolate con canela. No se vale, Pablito solo se vale. Dichosos ellos. Yo y como estoy en Shela, sí. Como estoy en Shela con Checas. Checas es un pan dulce, tiene harina esparcida encima, lleva anís también. Uy, qué rico. Y hay otras variedades, pero ya no sigamos hablando de comida. Cuando regrese a Costa Rica nos va a tener que pegar una invitada, Pablito, de todo eso que nos está diciendo, que ni se imagina. Yo creo que lo van a detener en el aeropuerto por traer de todo eso de contrabando de Guatemala, todo lo que le vamos a pedir, la panela, de todo eso que nos dice. Tiene que pagar impuestos. No, mejor voy a aprender a hacerlo y los llego a hacer allá. All right. Excelente. Está bien. Pues bueno, ¿qué le pareció la definición de este tema, doña Shirley? Para empezar de una vez de lleno con él, ¿verdad? Bueno, precisamente eso que dijo Pablo es lo correcto. Sin embargo, se tipifica cuando hay una violencia económica como violencia patrimonial.
porque no es solamente la negligencia o el quitar el derecho al acceso a la economía en el hogar, en la familia, sino que también muchas veces se ven destruidas las pertenencias de esa persona que está viviendo maltrato, está viviendo violencia, ¿verdad? Entonces se tipifica como violencia patrimonial. Shirley, bueno, Nel dio una estadística que es basada en el año 2015, tanto para Costa Rica como para Guatemala. Hoy precisamente en la tarde estuve escuchando un programa con un expositor que me encanta, que es Sixto Porras, de Enfoque a la Familia, y él hablaba que actualmente, a hoy, a mayo 2020, se están dando estadísticas muy diferentes en continentes distintos. Por ejemplo, que más que todo en el continente asiático se están dando muchos divorcios y acá en Latinoamérica, bueno, en América, en la parte de Latinoamérica, más bien, gracias a Dios, no se están dando tantos divorcios. Y no sé, hay mucha tela por ahí porque tiene que ver tal vez un poco la cultura, qué sé yo, hasta un tema de espacio físico, porque estamos hablando aún sobre el tema de violencia intrafamiliar en la cuarentena, ¿verdad? O sea, estamos en un tiempo de cuarentena donde tenemos que estar reunidos en familia o con quien nos toque convivir y, y eso puede variar mucho, ¿verdad? Hay muchas cosas. De hecho, si nos ayudas un poquito a irnos ubicando en el tema con respecto a los tipos de violencia que podemos encontrar. Bueno, primero que nada vamos a aclarar que la violencia no es natural ni es espontánea y que la genera la frustración. La frustración es una emoción ambivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú la puedes canalizar hacia adentro, ¿verdad? O con una introyección, que son aquellas personas que entran en periodos de tristeza y de aislamiento, o hacia afuera, que es en explosión, que es cuando nos volvemos agresivos y maltratamos a las personas que están más cercanas, generalmente a las personas que están en estado de vulnerabilidad, que no tienen la capacidad para defenderse. Pablo lo dijo muy bien, mayormente los niños, las niñas y las mujeres sufren violencia, aunque ahora se está dando otro fenómeno con los adultos mayores y las personas con discapacidad, ¿verdad? Básicamente las personas que están en condiciones de vulnerabilidad o desventaja. ¿Qué pasa? La violencia intrafamiliar, muchas veces cuando pensamos en violencia, imaginamos que es solamente el golpe, el maltrato físico. Sin embargo, hay una violencia que marca más, que mina la autoestima, que mina tu ser, que es la violencia emocional o psicológica, que es a través de palabras descalificadoras y de actitudes descalificadoras vas provocando en la otra persona, en la persona que está siendo maltratada. No me gusta utilizar la palabra víctima, ¿verdad? Porque ya de antemano estoy etiquetando, yo uso la persona maltratada, vas causando en ella algo que se llama una invalidez emocional. O sea, que todos sus recursos internos se están disminuyendo. Y la violencia es un ciclo, ¿verdad? Que se divide, generalmente se divide en 4 partes. La parte de la tensión, que es cuando se está ese periodo de amenazas, de palabras descalificadoras, de que la persona que está sufriendo maltrato está en esa tensión de que en qué momento va a estallar, ¿verdad? La bomba, en qué momento se va a dar el conflicto. Luego la etapa de la explosión, que es donde se da el conflicto, luego el distanciamiento, pero ahí en ese distanciamiento se juegan muchas emociones. Está el dolor, la angustia, la incertidumbre que provoca ese distanciamiento, pero también está esa esperanza de cambio. Y luego la 4ª etapa del ciclo de la violencia, que es la más peligrosa, que se llama la trampa de la reconciliación o básicamente la trampa de la reconciliación es cuando la persona que agrede, la persona que maltrata, viene y empieza a hacer una serie
de como promesa. Exactamente, de promesas, de cambio, ¿verdad? Y le pide perdón y le dice que no lo va a volver a hacer, que es que está muy tenso, que es que está muy estresado, y vuelve nuevamente a empezar ese ciclo, ¿verdad? Viene la etapa de la reconciliación y entonces ya no pasa nada, y a la vuelta de la esquina otra vez se va dando el evento. ¿Qué es lo peligroso de los ciclos de la violencia? Que cada vez se vuelven más estrechos, cada vez se vuelven más frecuentes, hasta donde ya la relación con ese miembro de la familia es totalmente imposible, ¿verdad? Se convierte en un infierno. ¿Cuál es el problema de cuando hay violencia intrafamiliar? Que todo el núcleo se ve afectado. No solamente la persona que maltrata y la que está siendo maltratada, sino también aquellos que, aunque no están recibiendo el maltrato directo, están siendo testigos. Y esos testigos que están viendo la violencia, por ejemplo, como en la pareja, esos hijos que están ahí presentes, que están siendo testigos de eso que está pasando, ellos están viviendo las mismas emociones que la persona que está siendo maltratada. Y es que definitivamente, Shirley, es tan real eso que usted dice, que la violencia no solamente afecta a una persona, porque todo es una raíz, ¿verdad? Generalmente lo vemos de que son conductas aprendidas muchas veces. Aquí va un tema de crianza. Y también, por ejemplo, vemos como los chicos que son bullers, los que decimos comúnmente que hacen bullying a otras personas, casi que en todos los casos es porque ellos han recibido bullying o algún tipo de violencia antes de dar esa violencia, ¿verdad? Entonces como que todo va teniendo una raíz. Sí, en realidad muchos de estos chicos vienen de hogares donde se vive la violencia. Ellos han aprendido a responder desde la agresividad, porque es una forma de canalizar. Quizás él está siendo violentado, maltratado en su hogar, o está siendo testigo de violencia, pero no tiene la capacidad para defenderse porque está en una posición desventajosa. Entonces viene afuera, viene a los centros educativos, a la calle, y entonces lo que hace es replicar, porque recordemos que los seres humanos somos nosotros nos formamos a través de patrones de aprendizaje. Depende de donde yo fui criada, depende con quién yo me desenvuelva, yo voy adquiriendo esos comportamientos, ¿verdad? Y usted lo ve con los dichos en la calle. Usted oye un joven decir un dicho y automáticamente el resto de los amigos o de los compañeros que andan con él empiezan a decir lo mismo, ¿verdad? Porque nosotros aprendemos por imitación. ¿Qué es lo triste de esta historia de la violencia? Que muchas veces se da entre adultos, pero los niños están siendo testigos y ellos están aprendiendo de eso que están viendo. Y aunque ellos les duele, les afecta, van creciendo y lo están viendo como si fuera algo natural, y en algunos casos o lo replican, ¿verdad? Se vuelven chicos o chicas violentos, o totalmente sumisos y ven la violencia como algo inevitable, ¿verdad? Que tiene que estar en sus vidas, porque con eso fue que crecieron. Shirley, yo tengo pues ahí como siempre la duda, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace diferente? Porque, digamos, hay casos en los que las familias, en este caso, cuando están sufriendo violencia, no, digamos, hablando de hijos, no todos resultan personas que se vuelven agresores, ¿verdad? O sea, ¿qué será la diferencia entre uno y el otro? El que logra salir sin ese trauma, podría decirse, o Sí. el que entra en ese ciclo repetitivo de violencia. Hay algo que se llama en psicología, le llaman resiliencia, que es esa capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a la adversidad
o a la situación, a las experiencias negativas en la vida. Mucho tiene que ver el temperamento y los recursos personales. Cuando una persona logra desarrollar esa capacidad resiliente de salir adelante y hacer un cambio, pero radical, retomando el tema de las barbas, logra hacer un cambio radical, él puede romper ese ciclo. Y creo firmemente que el ciclo se puede romper. La única manera de salir de la violencia es saliendo de ese ciclo. ¿Y cómo el ciclo que mencioné anteriormente. Eso es algo interesante, ¿verdad? Porque cómo podríamos salirnos de ese ciclo, ¿verdad? Porque es algo muy repetitivo, es algo, es algo que usted inclusive lo puede dibujar en un círculo y va viendo las etapas que nos venías comentando anteriormente, ¿verdad? Hablando también, yo me acuerdo, anteriormente con otro profesional, él nos decía que la persona que es agresora, no la verdad, la que agrede a los demás, no puede romper ese ciclo sin ayuda profesional. Pero los demás, los agredidos, ¿cómo podríamos romper de ese círculo, verdad? ¿Cómo podríamos salir de ese ciclo? Bueno, en principio yo siempre recomiendo, durante muchos años me tocó facilitar grupos de apoyo y una de las cosas que nosotros buscábamos es que la persona recuperara sus recursos personales. Algunos utilizan la palabra empoderarse, que en realidad empoderarse es eso, es reconocer tus recursos personales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú recuperas tus recursos personales, tú logras poner límites. Sí conozco muchísimos casos que han logrado restaurar su relación de pareja y su hogar. Sí conozco. En algunos casos, lamentablemente no, pero no son los más. Pero debe haber una voluntad de ambas partes, tanto la persona que agrede como la que fue maltratada. Pero sí se logra. Lo primero que tenemos que buscar es reconocer, retomar esos recursos personales. Voy a poner un ejemplo corto. Era una señora que no sabía leer ni escribir, tenía 3 hijas, su esposo hacía jardines, ¿verdad? Era paisajista, su esposo sí leía y escribía. Sin embargo, ella llevaba el fuerte del hogar, ella tenía una sodita y tenía sus hijas en la escuela, en el colegio, trabajaba de sol a sol. Y el señor, aunque era paisajista, hacía jardines, él tomaba todo lo que se ganaba y se lo bebía en licor. ¿Qué pasaba? Que cada vez que ella llegaba y le quería poner límites, él lo que le gritaba a ella: si vos sos una analfabeta, no servís para nada. La convocaba desde el área que tenía debilitada, porque no sabía leer y escribir. Cuando ella logra redescubrirse, se da cuenta que a pesar de que ella no lee ni escribe, construyó una casa, tenía un negocio y estaba sacando adelante sus 3 hijas. Entonces, ¿qué se le propuso a ella? Bueno, si ese es el área que usted necesita mejorar, que es leer y escribir, nunca es tarde, aprenda a leer y escribir. Pero ella descubrió que a pesar de que no sabía leer ni escribir, había hecho todo lo que su pareja no había hecho. Y entonces ya cuando él empezaba a ofenderla desde ahí, la convocaba desde su no letrada, ella ya tenía recursos para decir: sí, no sé leer, no sé escribir, pero tengo un negocio, construí una casa, mantengo a mis 3 hijas. Entonces ya él no tenía argumento para ofenderla, ya no tenía argumento para descalificarla, porque ella ya reconocía otras áreas que había dejado de lado, porque ella se centró simplemente en que no sabía leer y escribir. Eso se llama el escenario de la desesperanza. Cuando una persona está siendo violentada, maltratada, se coloca en el escenario de la desesperanza y olvida que tiene un montón de recursos. Entonces, eso es lo que hay que hacer: retomar esos recursos, ponerse no solamente en el escenario de la violencia, sino, bueno, cuando no estoy aquí, ¿dónde estoy? Ah, no, yo estoy trabajando. Ah, no, yo veo a mi familia. Ah, no, yo he logrado esto y esto. Y entonces se fortalece a sí misma. Sí, es como redescubrir o descubrir nuestras capacidades, ¿verdad? Y talentos. Exactamente, exactamente, Creo que pasa exactamente. mucho por compararnos, ¿verdad, Shirley? Como que, como tal tiene tal capacidad y si es bueno en esto, entonces nos menospreciamos y ahí comienza todo un ciclo de
de baja autoestima y un montón de cosas, ¿verdad? Pienso que uno de los grandes escollos de la socialización es que nos han formado para hacer y tener, pero no para ser. Y entonces todos queremos imitar a todo el mundo y no, somos seres únicos y cada quien tiene sus propios recursos. Cuando tú le encuentras un resignificado a tu vida, no te digo que es fácil porque también están los afectos, ¿verdad? Por ejemplo, en las mujeres, el anhelo de su corazón es mantener su relación de pareja, su matrimonio. El anhelo de su corazón es tener una familia bien constituida, ¿verdad? Y en algunos hombres, porque también los hombres sufren violencia, no en mayor escala como la mujer, pero sí hay hombres que sufren violencia. En los hombres, el peso que la sociedad les da de que son machos, de que son fuertes, qué color, qué vergüenza ir a un juzgado y decir que me está maltratando la mujer, ¿verdad? Uh-huh. Y eso era el tema al que quería entrar ahorita, porque Shirley, como bien lo dijo Pablito en la definición al inicio del episodio, perdón, en la violencia intrafamiliar suelen ser los niños y las mujeres normalmente los que sufren este tipo de violencia, pero actualmente no, o sea, el problema es que actualmente nos vamos a los extremos, ¿verdad? Yo personalmente no creo ni en el machismo ni en el feminismo, no creo que deban existir esas cosas, debe existir igualdad. Pero pasa que también, y vemos mucho, y se toma como broma, de videos donde sale el esposo pegándole a la esposa y lo agarra frente a todo el mundo en la calle y les toman videos, y a mí realmente eso me molesta, me desagrada, porque yo digo, para mí es un ser humano que está siendo agredido, no es que sea la mujer que le pega al hombre y ¡ay, qué vacilo! No, es que es un ser humano que está siendo agredido. Entonces, ¿qué van a sentir los hijos de esa pareja al verlos? ¿Qué puede sentir él como ser humano de ser agredido? Es que si lo ponemos en un plano de igualdad, es exactamente lo mismo. Estás agrediendo a un ser humano, no es porque sea hombre, porque sea mujer. O sea, aquí es totalmente una falta de respeto y qué difícil eso, porque realmente creo que ahora hasta se acepta más por la sociedad, o no sé qué pasaría si en el caso que uno tuviera un vecino que la esposa le pegue, o sea, uno diría como, no, como es hombre, que se defienda, ¿verdad? ¿Qué pasa si hubiera sido el esposo que le está pegando a la esposa? De hecho, hay algo muy curioso que contás con eso, y es que en los mismos videos que usted menciona, no sé si los has visto, es algo como que ya está implantado mismo dentro mismo de la sociedad, ¿verdad? Porque ponen, por ejemplo, yo he visto videos en los que ponen, es como un estudio social, le dicen, ¿verdad? Así entre comillas, digámosle. Entonces ponen así como a la pareja peleándose, entonces ponen al hombre como que está agrediendo a la mujer. Entonces ahí sí todo mundo se mete, y lo hicieron en un parque, entonces ahí sí todo mundo se mete a defender a la mujer. Y luego lo hacen a la inversa, entonces ponen a la mujer en el otro caso a pegarle al hombre, y todo mundo más bien lo vuelve a ver, todo mundo empieza a tomar sus celulares para tomarle fotos, empiezan a reír, nadie se metió a ayudarle, nadie. Entonces es algo muy curioso porque ya está implantado dentro de la sociedad, y decir, bueno, si es hombre, qué vergüenza, ¿verdad? Porque ya hasta les da risa. Entonces tenemos que tener claro de que la violencia no tiene género, nos pasa a todos por igual. Y como dice Steph es un ser humano el que está sufriendo. Tenemos que ponerle al rostro de ser humano, que olvidarnos de que es hombre, que es mujer, sino que es un ser humano el que está sufriendo, y como tal ocupa ayuda, ¿verdad? Entonces yo creo que ojalá podamos centrar como sociedad, ¿verdad? Darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo en ese sentido. Sí, precisamente en la Biblia hay un pasaje en Mateo 7:12 que dice que hagamos a otros lo que queremos que hagan con nosotros. Y yo creo que si nosotros generamos un pensamiento en 30 milésimas de segundos, si nosotros tomáramos 30 milésimas de segundos y pensáramos, me gustaría que me hagan eso a mí,
¿verdad? Como les digo yo muchas veces a las personas cuando me ha tocado atender una situación, le digo yo, ¿por qué no se aplica el spa emocional? Y me dice, le digo, ¿usted sabe qué es un spa? Uy, sí, donde uno va a que le hagan masajitos, a desestresarse, qué sé yo. Le digo, ok, aplíquese un spa emocional. ¿Cómo? ¿Un spa emocional? Le digo, sí, siéntese, piense antes de actuar. Ese es el spa emocional. Siéntese, piense antes de actuar. Le digo yo, usted tiene 30 milésimas de segundos, le digo yo, para recapacitar si la forma en cómo va a resolver el conflicto es el adecuado, ¿verdad? Uh-huh. Es me dijo una vez un muchacho, no, si yo no le pego a mi esposa, yo le pego a la pared, le digo, la sensación y la emoción que usted genera en ella y en sus hijos es exactamente lo mismo. Uh-huh. No le está pegando a ella, pero le está pegando a la pared. El temor es lo mismo, porque en su imaginario ellos dirán, hoy es la pared, pero mañana puede ser a mí. Claro, y ahí está inculcando miedo. Exactamente. Una autoridad para nada, respeto, es miedo. Exactamente. Ahora, ¿qué se está dando lamentablemente en la actualidad? Que nosotros hemos perdido la capacidad de comunicarnos adecuadamente y el encierro, la cuarentena, ha disparado la violencia tanto en las mujeres como en los niños. ¿Por qué? Porque de alguna manera están más tiempo en el hogar y eso ha generado mucha frustración, aparte de toda la tensión de que de por sí el COVID-19, la pandemia, está generando, ¿verdad? El desempleo, las deudas por pagar y demás. Y entonces, esa irritabilidad producto de el estrés, la canalizan maltratando a aquel que está más cerca, ¿verdad? Claro, y es que yo pienso... Aquí hablamos de... No, pero sigue, Pablito, sigue. Sí, perdón, gracias, Nel. Aquí hablamos de edades también, ¿verdad? Nelson hablaba hace un rato del género, pero también hablamos de edades. Ya se habló que pues, somos personas que somos formadas por hábitos y si se ve eso, se sigue haciendo. Hablando de niños que están sufriendo de eso, pero también podemos hablar del adulto mayor que está sufriendo de violencia en este tiempo, y bueno, y no solamente en este tiempo, ¿verdad? Pero creo que también por lo que mencionaba, en el sentido de la explosión, o sea, la tensión que se está viviendo en este tiempo puede ser mucho más fuerte también. Por supuesto que sí. Y usted acaba de mencionar algo muy interesante, los adultos mayores, sus capacidades van siendo disminuidas, entonces se ven como un estorbo, inservibles. Muchos de ellos iban a hogares diurnos a pasar el día y ahora con esto de la pandemia ya no pueden ir a esos hogares diurnos, ¿verdad? Por el alejamiento social, están en sus casas, demandan un poquito más de atención y eso también genera tensión dentro del núcleo familiar. Ahora, más que centrarse en todos los efectos de la violencia en el seno del hogar, yo pensaría más bien como ofrecer algunos consejos prácticos para liberar esa tensión y lograr un acercamiento, una comunicación un tanto más asertiva, más horizontal, ¿verdad? Porque no me cabe duda que también la persona que maltrata sufre porque muchos de esas personas, tanto los hombres como mujeres que maltratan a sus hijos, ¿verdad? Manejan mucha culpa, mucha culpa. De hecho, un taller que nosotros ofrecemos donde yo trabajo es madres lastimadas que lastiman, ¿verdad? Porque en la escalera de la violencia es el hombre pega a la mujer al hijo y el hijo va y le pega al perro. Sí. ¿Verdad? Porque es como una escalera donde cada quien va canalizando su frustración, su enojo, su dolor de manera violenta con el que está más cerca y el que está en desventaja, ¿verdad? Uh-huh. Y poniendo en práctica lo que veo en Shirley también. Exactamente. Uh-huh. De Exactamente. hecho,
cuando planteábamos el tema para hoy, Pablito nos proponía hablar sobre la importancia de los primeros años de vida en todo ser humano. Y por lo general hemos escuchado que los 5 primeros años de vida de un humano van a trascender mucho para el resto de la formación de ese ser. ¿Y qué tan cierto es, Shirley? Sí y no. En realidad son los primeros 7 años de vida. Sí tienen que ver mucho porque ahí se van almacenando en nuestro inconsciente todas las experiencias, todos los aprendizajes. Sin embargo, Dios es tan perfecto que nos ha permitido a los seres humanos aprender, desaprender y volver a aprender. Yo conozco niños que han vivido violencia, de hecho niños que han terminado en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia, que han logrado recuperarse y hoy por hoy son jóvenes, hombres adultos exitosos, profesionales que tienen un hogar establecido, así como mujeres también que han vivido situaciones muy difíciles y han logrado establecer un cambio radical en sus vidas. Pienso que sí afecta, pero que tenemos la posibilidad de desaprender y volver a aprender. De hecho, conozco hogares donde hubo mucha violencia y alcoholismo y hubo un momento en sus vidas que tuvieron un encuentro con el Señor y todo el núcleo familiar puso de su parte y han tenido cambios maravillosos, exitosos, y usted dice, esta no es la familia que yo conocí. Porque yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de decidir, elegir y determinar. Y es que yo creo que has tocado algo muy importante que no habíamos tomado en cuenta de un inicio cuando nosotros planteamos el programa en sí, y es que la opción, ¿cómo le puedo decir? La rama de trabajar las asociaciones en estas áreas es lo que permite que, bueno, lo que hayamos hablado anteriormente sobre la resiliencia que preguntaba Pablito, y que algunos chicos tal vez no cayeran, y tal vez sea, creo yo en lo personal, se debe al trabajo que realizan muchas asociaciones y se meten en barriadas peligrosas como las que están trabajando muchos voluntarios hoy en día, ¿verdad? Hablando con una profesional, y me podrás corregir si me equivoco en el nombre, se le llama las condiciones adversas del crecimiento, ¿verdad? Entonces, es correcto. Poder trabajar esas condiciones adversas del crecimiento con las asociaciones en las barriadas peligrosas, ayuda mucho al chico a no caer en esos ciclos de violencia que está siendo también víctima de ellos, ¿verdad? A pesar de que muchas veces tal vez no sean agredidos físicamente, pero están viendo el maltrato que están recibiendo su mamá o su hermana, ellos también están siendo parte violentados por estar recibiendo esa violencia. Entonces el trabajo que realizan muchas esas asociaciones de ir a meterse a trabajar ahí y darles otra visión es lo que también permite en algunos casos de que muchos chicos no caigan en ese cuadro de violencia, ¿verdad, doña Chiles? No sé si me equivocaré. Es correcto, Pablo. Tú has dicho lo correcto. Por ejemplo, cuando yo crezco en un hogar violento, en una comunidad violenta, yo creo que eso es lo natural, ¿verdad? Sin embargo, cuando me dan la oportunidad de conocer otras formas de relacionarme, otras formas de vida, yo ahí tengo la capacidad para decidir, elegir y determinar. Son 3 elementos. Yo decido cambio, yo elijo el camino y yo determino esforzarme por lograr ese cambio radical, ese cambio. Y mucho tiene que ver con las creencias, ¿verdad? Si a mí me dicen tonta desde que estoy pequeñita, aunque yo tenga un coeficiente intelectual muy elevado, voy a actuar como si fuera tonta. Ya me han programado, pero por eso te digo, uno puede desaprender y volver a aprender. Yo conozco muchísimas familias y muchísimos jóvenes que han logrado salir y estudiar y hacer un proyecto de vida exitoso a pesar de que todas sus condiciones eran totalmente adversas. Y eso que dijo esa profesional es ciertísimo, es una condición adversa que si usted la retoma y le muestra que hay otros caminos, se puede liberar, ¿verdad? Shirley, yo definitivamente creo que sí es posible que las personas que han vivido violencia no se conviertan en personas que producen violencia a otras personas, sino que más bien toman esa resiliencia
como una filosofía de vida y dicen hasta aquí. Esto ya no va a tener más lugar en mi vida. Yo quiero hacer una crianza diferente a mis hijos. Quiero tener un matrimonio estable que no hubo en mi casa. Quiero ser una persona agradable y no ser esa persona que más bien no se haga bullying o algo así. Es muy decisión de nosotros crear violencia o traer paz a nuestros hogares, ¿verdad? Y más ahora en un tiempo donde tenemos que estar conviviendo. También, si no me equivoco, tiene mucho que ver con el hecho de que vivamos nosotros a nivel personal esa paz para poder transmitirla, llevarla, tener mucha paciencia, ir tratando de acoplarnos, ¿verdad? De que no todo tiene que ser perfecto como yo digo, de que no siempre yo voy a tener la razón. A veces hay que dar mucho el brazo a torcer, sanamente, pero sí creo que sí, definitivamente he visto muchos casos conocidos en la familia, amigos, que han tenido niñez, bueno, que en su niñez vivieron situaciones que uno nunca se imagina y que ellos hicieron la diferencia en la crianza de sus hijos, crear un lugar diferente porque se lo propusieron. Y eso que usted decía, Dios nos da la capacidad de perdonar y de salir adelante y hacer cosas diferentes y mejores. Uh-huh. Pero voy a retomar una frase, un dicho campesino que vos acabas de utilizar. Uno da el brazo a torcer. Y ahí estás hablando desde la violencia. A mí que nadie me tuerce el brazo. Yo cambio ese término de doy el brazo a torcer a sentarme en la mesa de la negociación. Yo puedo negociar. Un ejemplo, Pablo tiene su punto de vista, yo tengo el mío, pero nos sentamos a dialogar y buscamos un punto de encuentro, donde ambos tengamos la posibilidad de obtener lo que esperamos, pero de una manera negociada, no torciéndole el brazo al otro, ¿verdad? Porque vieran qué interesante, porque aún desde los dichos que tenemos, nosotros legitimamos la violencia. Por ejemplo, yo he escuchado frases, no, es que a esa le gusta que le den sopa de muñeco. O sea, que le peguen. ¿Han escuchado o no han escuchado ese término? Sí, claro. O, por ejemplo, al hombre que la mujer lo maltrata. No, es que a él le canta la gallina. ¿Cierto o no? Y no, sí. ¿Cierto o no? Ya ahí nosotros estamos siendo cómplices de eso, desde los dichos, desde esos mandatos que nos fueron interiorizados, nosotros vamos justificando un montón de conductas que no son adecuadas y que para nada fomentan la paz. Sí, porque se fue normalizando y definitivamente que tenemos que analizar más lo que decimos. Sí, claro. Pero yo me quedo más con lo que compartió más doña Chile. Creo que el conversar es algo esencial dentro de cualquier relación. Creo que en la medida que aprendamos a poder conversar mejor como seres adultos que somos, o como adultos conversando con niños, aprendiendo con el lenguaje del niño también, vamos a poder mitigar, siento yo, mucho el círculo de la violencia, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa, mucha gente se guarda mucho de lo que está sintiendo, de lo que está pasando, el estrés que vive en el trabajo y no lo comparte con los demás, y eso es una bomba de tiempo para mí, ¿verdad? Entonces, en medida en que podamos seguir expresando y poder buscar tiempos de comunicación, ya sea con la pareja, con los amigos o con los papás, póngale nombre, podemos ir catalizando mejor esa frustración, esa ira que produce todos esos momentos. No sé si me equivocaré, doña Chile. Es correcto. Y vea qué interesante, quizás han perdido la capacidad de comunicarse o de dialogar, porque generalmente nos ensimismamos y nos encerramos entre el televisor o la computadora o el celular. Entonces es propiciar un espacio donde no necesitas tener mucho dinero. Por ejemplo, un consejo que yo le doy a las parejas es, si usted tiene que tocar un tema escabroso, un tema fuerte, no lo haga en su casa. Váyase a un parque, váyase a una soda y háblenlo ahí. Usted en un parque no va a gritar, usted en un parque no va a hacer tirar puertas, usted en un parque porque usted está con esa presión social de que qué vergüenza que me vean.
Sí, sí, Lo usted no va a mismo hacer si una tiene la escena. posibilidad. Exactamente. Y aparte, exactamente. Y aparte de que no va a hacer una escena, usted no va a involucrar a los hijos, a las hijas en un problema o un conflicto. Yo no me gusta usar la palabra problema, un conflicto donde ellos no tienen nada que ver. Es una situación de adultos, Y ¿verdad? Es más, con los hijos también, cuando ya los hijos llegan a ser adolescentes, no corregirlos delante de los hermanos, sino que también tomar la posibilidad, vamos a hacer un mandado y te los llevas a la plaza o al parque y hablas con él o con ella el tema a resolver donde no hay unos terceros que carboneen o que se involucren en una situación que solo le compete a ellos dos, ¿verdad? Y es tan sencillo, ¿verdad? O si la otra persona está muy enojada y no logras comunicarte con él, porque uno enojado no piensa, ni razona, ni escucha, entonces simplemente alejarse, hacer ese distanciamiento social y cuando ya la persona se ha calmado, entonces buscar la manera de cómo dialogar. Hay estrategias sencillas que pueden evitar que el conflicto se haga mayor, ¿verdad? A veces dicen, es que el que calla otorga, no, a veces es mejor guardar silencio y esperar a que el momento de explosión baje y poder hablar. Ahora, sí es importante rescatar algo. No permitir el golpe físico, ¿verdad? Tener mucho cuidado con eso, porque... Hasta Jesús lo decía, Shirley, que no es pecado enojarnos, que nuestro enojo no nos haga hacer llegar al pecado, ¿verdad? Sí, hacer algo incorrecto. Y todos nos enojamos, todos, pero como dice también la Biblia, que no se ponga el sol sobre tu enojo, porque a veces vamos acumulando tensión y ahí es donde explotamos, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de las ollas de presión. ¿Qué pasa si la válvula se taquea? La olla de presión estalla, ¿verdad? Y eso pasa cuando nosotros no logramos identificar y sacar las emociones que estamos teniendo, que eso es algo importante también. No tengo claro qué estoy sintiendo, pero me siento muy mal conmigo mismo y con mi entorno. Me encierro, escribo, me puedo sentar en silencio y meditar qué es lo que tanto me molesta y ponerle nombre y tratar de sacarlo de manera adecuada. No cuenten hasta 10 porque eso no sirve. Cuando estamos muy, muy enojados, yo por lo general recomiendo buscar un almohadón, una almohada y gritar pero dentro de la almohada, dentro del almohadón. Cuando usted grita, usted va a desconectar ese sistema que le provocó el enojo, ¿verdad? Y entonces usted va a pensar con claridad. ¿Por qué dentro de una almohada, dentro de un almohadón? Porque usted grita, baja la tensión, todo lo que está sintiendo físicamente, porque cuando usted está enojado se pone rojo, de todo le da, y va a pensar con más claridad. Y ningún vecino va a llegar a ver por qué está gritando, ni van a llamar a la policía, ni sus hijos o la pareja se va a asustar. Y usted va a lograr sacar lo que está sintiendo y pensar con claridad y buscar cómo resolver el conflicto. No es golpeando, porque si usted golpea, su cerebro va a decir, sí, es golpeando como voy a controlar el enojo. ¿Me doy a entender? Porque claro. es una conducta. Nosotros hacemos anclajes emocionales, entonces, si yo estoy enojada y golpeo, ese anclaje emocional me está diciendo, bueno, es golpeando como yo voy a canalizar el enojo y no es golpeando. ¿Verdad? Y luego, muy importante, cuidar la forma en cómo hablamos, ir aprendiendo. Generalmente una debilidad que tenemos los seres humanos es que buscamos el cambio del otro. Nosotros podemos empezar a hacer los cambios. Ejemplo, la persona que viene y me grita,
yo simplemente le digo, disculpa, ¿serías tan amable en bajar la voz? Ujú. Generalmente cuando estamos en conflicto decimos, es que usted. Cuando yo digo es que usted, me estoy refiriendo a la persona y obviamente la persona se va a volver defensiva. Pero si yo le digo lo contrario, si yo le digo en lugar de decirle es que usted, voy a poner de ejemplo a Nelson, le digo, mira Nelson, es que lo que vos estás haciendo me hace sentir así, así, así. Lo convoco desde mi emoción. Me hace, Nelson, lo que tú haces me está haciendo sentir esto. Que no es lo mismo que decirle, es que usted, Nelson, cada vez que hace tal cosa me hace sentir, me doy a entender. Claro. Cambia, ¿verdad? Uh-huh. No es como retar, es como buscar la forma de decir las cosas mejor dichas, ¿verdad? Exactamente, porque a veces las situaciones de violencia en la familia se vuelve como un pulso, ¿verdad? Hay un dicho campesino que dicen que el que tiene más galillo traga más pinol, ¿verdad? Es el que grita más, el que ofende más, y entonces ya se vuelven ojo por ojo, diente por diente, y eso nunca va a generar paz, al contrario, va a aumentar la violencia, las heridas van a ser más profundas y va a ser más difícil la restauración de esa relación, de esa familia. Muy bien. Bueno, la verdad que, o sea, creo que nuevamente nosotros seguimos aprendiendo con todo lo que usted nos comparte y como dice Nelson siempre, nos gana el tiempo. Qué dicha que lo dijo hoy usted, Pablito, no yo. Y siempre es como interesante escuchar, digamos, con personas con su experiencia, con su preparación, saber cómo poder resolver, ¿verdad? Entonces, creo que al escuchar este tema, y esperamos que así sea, que quienes lo logren escuchar y estén pasando por una situación de este tipo, de violencia intrafamiliar, puedan recordar cada palabra que usted ha dicho para poder lograr resolver la situación o el momento que se está viviendo, ¿verdad? No solamente fuera de este tiempo de restricciones, de encierro o de cuarentena que uno pueda estar teniendo en casa que puede provocarse más, ¿verdad? Sin embargo, creo que con lo que hoy usted nos comparte, nuevamente le agradecemos por tanto conocimiento y sabiduría con la que nos lo comparte y que podamos ponerlo en práctica, ¿verdad? Creo que eso es lo principal de esto. Y pues de mi parte, nuevamente, le agradezco todo lo que nos ha compartido porque creo que sale uno instruido bastante con todo lo que nos comparte. Gracias, Sheila. No, tal vez para terminar, para aquellas personas que están viviendo violencia o son personas que no han dejado de maltratar y quieren dejar de maltratar, deténgase un momentito y piense por qué está con esa persona y rescatar lo bueno del por qué le llevó a estar con esa persona y pensar que somos uno y cada vez que yo maltrato a esa persona que digo amar es como si me estuviera maltratando a mí misma o a mí mismo. Buenísimo, qué bueno ese punto. Yo definitivamente me quedo con muchos puntos que nos compartió doña Chile el día de hoy. Definitivamente creo que el romper con los ciclos de violencia es algo necesario y es algo que se puede realizar, ¿verdad? Si usted que nos escucha siente que tal vez es algo que se le sale las manos, porque muchas veces puede hacerse que codependiente uno de esto, tal vez por temor, tal vez por... no tocamos inclusive temas como el síndrome de la mujer agredida, cosas así, ¿verdad? Llámelo como lo llámelo, busque ayuda profesional. Ellos están ahí para guiarlos, para poder sacarte de ese hueco que se encuentra en ese ciclo de violencia. Conversemos. Creo que definitivamente hemos perdido el don de conversar en épocas de tecnología. Es algo contradictorio para mí. Pero bueno, así es la humanidad, es rara, ¿verdad, doña Chile? Entonces, conversemos, aprendamos a volver a conversar desde el corazón. Creo que eso nos evitaría muchas discusiones
aprendamos a conversar, a decir las cosas de la mejor manera posible para que, como dijo doña Chil, no se sienta a la defensiva, el ser como que queremos hablar, ¿verdad? Nuestra pareja, nuestro hermano, nuestros papás, aprendamos a conversar mejor, ¿verdad? Pero bueno, gracias doña Chile, definitivamente yo me uno a ese agradecimiento de Pablito. No sé si Steph quiere agregar algo más, que la veo ahí con ganas de, me está haciendo como ojos de que déjeme hablar un toquecito antes de terminar. Yo lo que quisiera es seguir conversando con Shirley, que es una persona llena de sabiduría. Y lo que quiero es más que todo instar a todas las personas a que realmente busquemos hacer agentes de paz en este tiempo de cuarentena, con esta enfermedad de este virus. Ya hay demasiado ambiente pesado, ya hay demasiadas complicaciones como para que hagamos más difícil la situación en el caso de que seamos quienes creamos esa violencia en casa. Y si somos las personas que vivimos esa violencia, buscar la ayuda idónea para nosotros y para los que nos rodean. Y por supuesto aferrarnos a Dios, que Él siempre va a ser nuestra luz y nuestra guía. Gracias Shirley por acompañarnos, por su tiempo, y nuevamente cuando postemos el episodio, pues ahí va a estar la red social de Shirley en Facebook para quienes quieran contactarle, y también su número telefónico. Vean qué privilegio, Shirley nos permite dar su número directo para que le puedan contactar y saber más de su trabajo, de su tiempo de consejería, y de verdad muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo, gracias doña Shirley. Y a usted muchas las gracias por escucharnos episodio con episodio. Déjenos sus mensajes ahí en el Facebook de podcast de Voces del Alma, igual en Instagram estamos como Voces del Alma. Desde ya estamos esperando sus mensajes para que Shirley los pueda estar respondiendo también. Con todo gusto se lo hacemos llegar. Comparta el link de este programa, déjeselo llegar a alguna persona que crea usted que está sufriendo violencia en el hogar. Déjele saber que está este podcast, que quiere ayudarle también. Gracias, definitivamente gracias. Y vamos a ver cómo nos sale esta vez. Ojalá que la tecnología nos ayude a coordinarles esta despedida, ¿verdad? Gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio de aquí de su podcast de Voces del Alma. Bueno, chao, hasta luego, nos vemos. Dios les bendiga. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz.